Les van a ir dando el paso para que puedan tomar un lugar. Acá adelante hay lugares. ¿Cómo estamos? ¿Bien? ¿Todos listos? ¿Ya tenemos un lugar? Muy bien. Vamos a empezar. Me gustaría hoy leer este versículo, esta palabra que está en el libro de Génesis 3. Va a salir por ahí en pantallas. Es una palabra que leía en la semana en mi devocional. Dice Génesis 3, versículo 8 al 11, dice: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron. ¿Qué hicieron? Se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿qué le dijo? ¿Dónde estás tú? Y él respondió: oí una voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Fíjense, el versículo 11 dice: y Dios le dijo, ¿quién te enseñó? ¿Qué le preguntó Dios? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé que no comieras? Vamos a orar. Cierra tus ojos, por favor. Espíritu de Dios, te agradecemos y ponemos nuestras vidas delante de ti. Lo vas a decir tú con tus propias palabras. Dile: Señor, hoy habla a mi corazón. Dile: Señor, por favor, hoy dame esa atención. Sensibiliza, Señor, mi espíritu. Dile: permíteme hoy recibir esta palabra, Señor, que me sea revelada. Dile, por favor, que no sea conocimiento, que no sea letra, que no sea más información, Señor, sino que hoy podamos entenderla, vivirla, Dios. Te lo pedimos, por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Dice el versículo 11: y Dios le dijo, ¿a quién le dijo? Adán, ¿quién te enseñó que estabas qué? Desnudo. ¿Has comido del árbol del que te mandé que no comieras? Yo hoy quiero compartirte esta palabra que se llama ¿quién te enseña? Pregúntale al que está a tu lado: ¿quién te enseña? Esta es una de las primeras preguntas que Dios le hace al hombre. Estamos en Génesis, ¿qué? Génesis 3, ¿no? Génesis 1 habla de la creación y tú vas leyendo ahí, dice que crean cada uno de los días, los cielos, la tierra, la lumbrera, etcétera, animales, plantas, y los pone. Dice que pone a Adán en un huerto, en el huerto del Edén, en el paraíso. ¿Sí lo has leído o lo has oído alguna vez? ¿Sí? Y dice que están ahí, dice que pone y crea a Dios un paraíso, un lugar increíble para el hombre, en donde lo único que tenía que hacer el hombre, ¿sabes qué era? Trabajarlo. Él no se iba a preocupar por tener que inventar el efecto invernadero para que si venían las lluvias, porque antes no llovía. No sé si lo has leído alguna vez. Dice más adelante que subía de la tierra un vapor y bueno. Dios creó ese huerto, ese lugar, ese jardín increíble para el hombre, ¿ok? Pero viene la serpiente, unos versículos atrás, y se encuentra, ¿a quién se encuentra? ¿A quién? A Eva. Y le dice: oye, ¿ya viste ese árbol? Y le dice: ¿qué te dijeron del árbol? Dice: no, pues a mí me mandaron que no comiera, porque si comía, ¿qué iba a pasar? Iba a morir. Hay un chiste muy malo. ¿Sabes cómo se apellidaba Adán y Eva? Pérez. Mi cuñada es Pérez. ¿Alguien más es Pérez? ¿No? Porque la Biblia dice que si comían del árbol, Pérez serán, ¿no? Es muy malo. Bueno, me lo contó mi hijo Ian. No son Pérez. Pero Dios le dijo: si comes, el día que comas de ese árbol, van a morir, van a perecer. Y entonces tú sabes la historia, no la vamos a leer.
Llega la serpiente y le dice a Eva, ¿qué te dijeron? No, es que nos dijo Dios que el día que comiéramos íbamos a morir. ¿Y qué le dice la serpiente? No es cierto, no vas a morir, no va a pasar nada, no pasa más. Y entonces, bueno, viene este momento donde dice que ellos le chiflan, ¿no? A Adán, perdón. Oye, fíjate que ya viste el árbol, tenemos absolutamente todo, pero ese árbol, ese fruto se ve, dice la Biblia, que apetecible, ¿no? Y entonces le da a comer y viene esta escena, este momento en donde comen y dice que sus ojos son abiertos. Comen del fruto del árbol ¿de qué? Del bien, de la ciencia, del bien y del qué? Y del mal. Y dice que en el momento que ellos toman de ese fruto, sus ojos son ¿qué? Abiertos. Y dice que se dan cuenta que estaban en Cuernavaca, que estaban desnudos, ¿no? ¿Sí? Bueno, en Cuernavaca, estaban encueraditos. Y dice que tejen, dice la Biblia así, ¿no? Dice que tejen hojas por ahí de árboles para cubrirse. Y viene la voz de Dios con Adán y le pregunta esto, ¿dónde estás? Y le dice, escuché tu voz y tuve ¿qué? Miedo. Y le dice, ¿por qué? Y entonces dice el versículo 10, dice, oí tu voz, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y el versículo 11 le dice, ¿quién te enseñó? ¿Qué le preguntó Dios a Adán? ¿Quién te enseñó? Repito, esta es la primera de las primeras preguntas que Dios hizo a Adán. Y algo que me llama a mí mucho la atención es que en ese momento el único maestro que tenía Adán y Eva, el único maestro que tenía el hombre, ¿quién era? Dios. No tenían absolutamente a nadie más y solamente, no había Biblia en ese entonces, solamente había un mandamiento. ¿Cuál era ese mandamiento? No comas del árbol del fruto, del árbol de la ciencia, del bien y de qué, y del mal. Pero entonces viene la serpiente, tú sabes, y el hombre desobedece, se deja engañar. ¿Estamos de acuerdo? Todos hemos leído, escuchado esa parte de la historia, ¿sí? Algo que me doy cuenta y algo que entiendo es que el ser humano tiene diferentes formas de aprender las cosas. Uno aprende estudiando, ¿estamos de acuerdo? ¿De qué otra forma uno puede aprender? Practicando. Cuando no sabes hacer algo, tú puedes practicar y lo aprendes a hacer, ¿cierto? ¿De qué otra forma puede uno aprender? Con la experiencia, ¿estamos de acuerdo? Con las instrucciones. Dios le había dado una instrucción a Adán y Eva y les dijo, no coman de ese árbol. ¿De qué otra manera podemos aprender también? Por medio del razonamiento y de la observación. ¿Sí sabías eso? Y esta forma de aprendizaje creo yo que es de las primeras formas en las que el ser humano aprende, como los niños. ¿Sí sabías eso? Por eso es tan importante los primeros 5 años que uno pasa con sus hijos, con sus pequeños. Son importantísimos. Porque es el primer contacto que uno tiene con ellos y ellos aprenden por medio de la observación y de la imitación. ¿Sí sabías eso? ¿Quieres conocer a un papá? Mira a quién, a su hijo. Y eso es algo fuerte. ¿Cuántos tenemos hijos aquí? Levante su mano. Y eso es algo difícil. Tú dices, ah, caray, ¿no? Hay una serie en Netflix, no sé si alguien ya la vio, se llama Adolescencia. ¿Alguien la ha visto? Está fuerte, ¿no? Y de eso trata. Porque es la forma en cómo ellos aprenden. Estaba hace un momento en la alabanza, la adoración, está Oli con su pequeña y Oli está adorando, ¿no? Hasta allá atrás. Y volteo y su pequeña empieza a hacer, voltea a ver y hacen lo mismo, porque ellos aprenden así, por medio de la observación, por medio de la imitación, ¿sale? Y algo que yo veo en esta historia es que Dios le da una instrucción al ser humano. No debía de hacer solamente una cosa y es la que termina haciendo. ¿Por qué sucede eso? Y eso es de lo que hoy quiero que podamos aprender rápidamente. Yo entiendo que Dios siempre va a hablar con la verdad. Dile al que está a tu lado, Dios siempre habla verdad.
Esa es la naturaleza de Dios. Esa es su forma de ser. Dice la palabra de Dios que Él no es hombre para qué, o hijo de hombre para qué, para mentir. Todo lo que Dios dice es que es verdad. Y quiero darte un primer punto. ¿Cuál fue el problema del hombre? ¿Sabes cuál fue el problema del hombre? Que el hombre aceptó otro maestro. ¿El hombre aceptó qué? Otro maestro. Por eso así le puse esta prédica. ¿Quién es quien te enseña? ¿De quién tú recibes esa palabra? Y lo que sucede con Adán y con Eva fue eso. Es donde viene el engaño. Cuando tú abres las puertas, cuando tú abres tus oídos, tu conocimiento a otro maestro, a un maestro diferente, es cuando viene el engaño. Aun cuando el mismo Jesús estuvo en la tierra, Él dice la palabra de Dios que Él enseñaba abiertamente a toda la gente por medio de parábolas. ¿Sí? ¿Lo has leído alguna vez? Pero dice que a sus discípulos, a los apóstoles, a los 12, les hablaba directamente y a ellos les daba la revelación. Y muchas veces ellos se acercaban y le decían: Jesús, ¿de qué estás hablando? ¿No? Y dice: mira, yo me refiero a esto y aquello. Pero de los 12 hubo uno. ¿Quién fue? Judas. Judas tenía el mismo maestro que todos los demás, ¿estamos de acuerdo? Judas recibió las mismas palabras que todos los demás, ¿sí? Y aún así Judas se desvió. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué pasa eso con el hombre? Porque yo veo que Judas de pronto empezó a abrir sus oídos a las personas incorrectas. Andaba con Jesús. ¿Has visto la serie de Los Elegidos? Ahí es en donde se quedó, ¿no? En la temporada 4 y ahorita está en cines la temporada 5. En todo el merequetengue, pero tú puedes imaginar y ver ahí a Judas cómo él empieza a acudir y a ir a los lugares donde no debería, con personas incorrectas. Empieza a escuchar que dicen: no, es que Jesús va a ocasionar esto y aquello, y él empieza a hacer todo un relajo en su cabeza. Sus ideas empiezan a conspirar contra Jesús y de pronto se le viene esa voz y dice: yo se los puedo entregar, pero denme algo. ¿Lo leíste o lo has leído alguna vez? Y dice que le entregan ahí, ¿no? Bueno, no, una bolsa con monedas y no sé qué tanto, y que al final se arrepiente, regresa y se las avienta y no sé qué tanto, y tu dinero perezca. Sí, no. Pero ¿por qué sucedió eso con Judas? A veces, ¿sabes? Podemos culpar al líder. A veces podemos culpar a los pastores. Pero la realidad es que muchas veces tiene que ver con el corazón de cada uno de nosotros. ¿Estamos de acuerdo en eso? Muchas veces es así. Somos y tenemos esa tendencia como a fijarnos en lo negativo más que en lo positivo. Por eso creo que este primer punto en el problema del hombre, ¿cuál fue el problema del hombre? Es que muchas veces no valoramos lo que hemos aprendido de nuestro maestro por oír a maestros diferentes. Se acercan muchas veces las personas con nosotros y nos preguntan: pastor, fíjate que yo tengo una duda, estaba viendo en internet, platiqué con mi tío, con mi primo, con no sé quién, escuché esto y aquello y de pronto no sé si me estoy explicando en esto. Abrimos nuestros oídos y de pronto tomamos de aquí, de allá, de chile, de mole, ¿no? De pozo, todo, de todos lados, y allí es en donde va a comenzar todo este asunto. El propósito de Dios cuando creó a Adán y Eva de verdad fue para bendecirlo. ¿Cuántos creen eso? ¿Alguna vez lo has pensado? Bueno, si Dios sabía que la iba a regar este chango, ¿para qué lo pone ahí? ¿No? ¿Para qué? Pero es que el propósito de Dios, escúchame, siempre fue bendecirlo. Y Dios siempre dejó, yo he entendido eso, siempre ha dejado algo físico que nos va a mantener como con los pies en la tierra, de decir: eso pertenece a Dios, eso no. Pero viene entonces, dice la Biblia, viene la serpiente y engaña, utiliza la astucia. ¿Qué utiliza Satanás?
La astucia, ¿qué significa astucia? Quiero leértelo. Dice, es la habilidad para comprender las cosas y obtener provecho o beneficio mediante el engaño. Tengo aquí unos sinónimos: maña, arte, picardía, disimulo, engaño. ¿Sí? ¿Conoces a alguien astuto? Viene la serpiente y dice que era el animal más que astuto. Y eso es lo que va a utilizar el diablo en tu vida, la astucia, para que entonces venga el engaño. Viene con Eva y le dice: no vas a morir. ¿Y acaso murió Adán y Eva? Les pregunto, ¿murieron? Físicamente no murieron, pero sí murieron, ¿sabes qué? Espiritualmente. Tenían una relación estrecha con Dios. Recibe una información incorrecta. El hombre acepta una información incorrecta. Adán recibe esa información de Eva. Oye, es que fíjate que me contó aquí este fulano, ¿no? Que no, mira, y es que se ve increíble esto. ¿Cómo ves? Si, a ver, pues vamos. Y tanto uno como el otro aceptan la información que incorrecta. Por eso creo que es importante entender que el engaño viene cuando recibimos información incorrecta. Yo te pregunto, ¿la serpiente creó a Adán? No. ¿La serpiente creó los árboles y todos los frutos y todo lo que había para darles de comer? No. ¿La serpiente les dio aliento de vida? Entonces, ¿por qué le creyeron? Parece regaño, ¿no? ¿Alguien ha regañado así a sus hijos? Bueno, y aquel te dijo, bueno, y aquel, ¿no? ¿Sabes por qué? Porque yo entiendo algo. Dios los creó. Dios tenía esa comunión con ellos. Dios, repito, les dio el poder para agarrar y comer absolutamente de todos los árboles. Dice la palabra de Dios eso, que de todos los árboles podían ellos comer. Creó las plantas, puso todo al servicio de Adán y de Eva. Y aún así ellos no le creyeron más a un desconocido en un momento. ¿Te das cuenta? Yo me llama mucho la atención cuando leía esto, porque imagino a Adán y a Eva, y dice la Biblia que ellos fueron creados por las mismas manos de Dios, que se tomó un día, ¿no?, para crear a Adán y a Eva, al hombre. Bueno, todo lo demás lo creó, dice la palabra, y tú lo lees ahí en Génesis, a través de su declaración de decretos, a través de su boca, a través de su voz. Pero al hombre lo creó, dice, ¿cómo? Con sus manos. Tenía una relación estrecha, lo puso, dice, que en un lugar increíble. Lo primero, yo me lo imagino, ¿no? ¿Has visto esa película? Y siempre hago referencia a esa película. Se dan de decir, este pastor se la pasa todo el día viendo Netflix, ¿no? Esta no está en Netflix. ¿Has visto la de ay, ¿cómo se llama? Salvaje, este robotcito salvaje, robot salvaje, ¿no? ¿Y has visto esas escenas donde se rompe el huevito, saca la cabeza del patito y lo primero que ve, ¿qué le dice? Mamá. De eso trata esa película, está bonita. Yo me imagino hacia Adán. Dios dice que de la tierra, del polvo, y aquí dice que cuando sopla aliento, lo primero que abre, cuando abre los ojos, es ver a quién, a Dios. Eso es lo primero que ellos vieron, que él vio. Entonces dice la palabra que lo pone en ese lugar increíble, en el paraíso. Era algo increíble, los ríos eran cristalinos. Dice que pasaban 4 ríos y que atravesaban el huerto del Edén y que alimentaban así, y tantas cosas. Había señales del amor de Dios para el hombre, todas. Había méritos para que le creyeran a Dios, absolutamente todos. Pero entonces, ¿por qué el hombre escuchó a un desconocido en un momento? Y aquí es donde quiero entrar al segundo punto: el propósito de Satanás.
yo quiero que quede algo bien en claro. El propósito de Dios siempre ha sido y siempre va a ser, siempre fue bendecir al hombre. ¿Cuál es? Bendecir al hombre. Cuando tú estés en una situación difícil, en desesperación, en angustia, y de pronto venga esa voz, ese pensamiento incorrecto de querer gritar y decir: Señor, ¿tú qué tienes contra mí? No va por ese lado. Porque siempre el propósito de Dios ha sido ese, y el propósito de Satanás es todo lo contrario. Es buscar que tú vivas cautivo, que tú vivas esclavo de algo o de él o de alguna situación. Dice la historia que aparece la serpiente y entonces le creen más a la serpiente que a Dios. El enemigo trabaja de esa manera. Va a buscar engañarte, va a buscar con astucia, meter cierta información que va a ser la incorrecta. Y a veces, muchas veces, las personas que más nos bendicen, que más te bendicen, a los que más deberías creerles, son los que no les crees. Y llega una persona y te dice: oye, tú sabes que esto y aquello, que hay en la iglesia, que hay en la célula, que hay el líder, que hay el pastor, que la pastora, que eso, que aquello, que Dios, que la Biblia, que el diezmo, que aquí, que no. Y a veces llevamos tanto tiempo y creemos tan fácilmente a esas cosas, porque esa es la forma en cómo Satanás trabaja. Siempre va a haber dos fuentes de información. Repito, la prédica se llama ¿Quién te enseña? Y siempre va a haber dos fuentes de información, la correcta y la incorrecta. ¿De qué te estás llenando? ¿Qué es lo que tú permites que entre en tu corazón? ¿Habrá algo de lo cual tú no puedas tener libertad? Algo en lo cual tú te sientas como cautivo, esclavo en tus emociones, en tu salud, en tus finanzas, en la familia. ¿Sabes? Tal vez es porque tienes alguna información incorrecta. Sinceramente, ¿alguien tiempo pasado consumió drogas? ¿No? ¿Alguien? Gracias. Yo te pregunto, ¿qué te llevó a consumir las drogas? ¿O quién te llevó? ¿Sabes quién? Un maestro ¿qué? Incorrecto, ¿sí o no? En un momento, en una situación, llegó alguien y te dijo: mira, Brandon, ¿no? Todos esos problemas que tú tienes, ¿no? Con esto se van a ir, ¿no? Se te van a olvidar. Si tú le fumas, no, es que, y de pronto viene esa información y uno dice: ¿será que sí? ¿No? ¿Se van los problemas? No se van. Por eso, si te das cuenta, viene la gente y hasta de pronto te escarrilla. Ay, te da miedo, voy a creer si es poquito. ¿A alguien le ofrecieron o le han ofrecido así? Creo que a todos. En una fiesta con los amigos, de pronto es así. O el cigarro, las cosas. Sabes que si tú te fumas esto, se te va a acabar el problema. Y uno piensa de pronto acá arriba y dice: ¿crees que sí? ¿Será que sí? Te das cuenta cómo una información tan incorrecta y en un momento así puede llegarte a hacerte dudar, y te clavas y te metes. Mira, veme a mí, yo lo controlo. Bueno, yo veo que él está bien, ¿no? Escúchame, todo lo que ha llevado al hombre a la esclavitud es porque tuvo un maestro incorrecto. Repito, todo lo que ha llevado al hombre a la esclavitud en algo es porque tuvo un maestro ¿qué? Incorrecto. Todo es por una mala información, por información incorrecta. Es que mire esa forma en cómo trabajan, esa forma en cómo hacen las cosas, esa forma de orar no es la correcta. Es que mira, si tú oraras así, si tú hicieras esto, si allá, no es lo correcto. Y empiezas como a abrir, empieza uno a abrir su pensamiento y hasta te ruegan: mira, por favor, ven. ¿No? Nos cuentan mucho la gente que constantemente los invitan a otras iglesias. Y la verdad es que yo no compito con ningún pastor, y ni siquiera es mi iglesia, porque a veces me dicen: voy a ir a tu iglesia, pastor. No, y yo,
no es mía, no, Dios me libre. Yo no morí por la iglesia, no, el que murió fue Cristo. Solo soy un chango aquí que de pronto agarra el micrófono y, ¿no? Pero a veces la información es la incorrecta y te ruegan y te dicen, si tú lees la Biblia, en los evangelios, la vida de Jesús, tú ves que Jesús nunca le robó a nadie, ¿sí o no? Jesús enseñaba y la gente que lo aceptaba era ¿qué? Salva. Pero tú no le ves a Jesús, tú no ves allá, por favor, mira, es que por favor escuchen mi padre. No, él con esa autoridad daba esa información, pero Satanás es insistente. Puedes decir, Satanás es insistente. Mueve al que está a tu lado, dile, no te duermas, porque Satanás es insistente, dile. Satanás es insistente porque él busca destruir tu vida. Dice la Biblia que él está como ¿qué? Como un león rugiente buscando a quien devorar. Por eso Satanás es insistente. El enemigo siempre va a tratar de hacerlo de esa forma, de engañarte con astucia, de que cedas a la presión, de que cedas ante alguna situación en tu vida. Y la gente a veces, que más desobedece es la más fácil de engañar. La gente que más desobedece es la gente que es más fácil de ¿qué? De engañar. ¿Qué es lo que nos guarda entonces de el engaño? Repite después de mí, la obediencia. ¿Qué me guarda del engaño? La obediencia. Una persona que es obediente no se va a dejar engañar. Nos dicen nuestros niños anoche, mis hijos, ya acabaron las vacaciones, y yo, sí, ¿no? Ya va a ser hora. Y en este tiempo era, y por las tardes también es salir con los niños a veces ahí del fraccionamiento, lo contaba mi esposa. Y siempre, y a veces nos tocan, ¿puede salir Ian y Sara? ¿No? Sí, ¿no? Y yo solamente les digo a los niños dos cosas: no anden solos y no los quiero ver en casas ¿qué? Ajenas. Siempre les digo eso. No anden, no quiero ver que Ian está aquí y Sara anda hasta el portón. Por favor, si yo veo, les voy a chiflar y ahí me salgo, les chif, vénganse, ¿no? Y no quiero que estén en ¿dónde? Dentro de porque yo no conozco a los vecinos. Digo, yo entro y buenas tardes. Ni los vecinos me conocen a mí, igual y me entra un niño y yo me lo adoctrino, ¿no? No es cierto, nunca he entrado, creo, un niño. Pero yo te pregunto algo, mis indicaciones para mis hijos ¿son verdad? ¿Qué es lo que yo busco con esas instrucciones que les doy? Cuidarlos, protegerlos. Tú has escuchado y has oído, has leído de cuánta cosa puede suceder de un niño que mira y con un dulce sencillo el niño entra, sí, ¿te das cuenta? No quiero que entren a ningún lugar. La otra vez me llega mensaje de la persona, ¿no?, que nos renta la casa y nos dice que es ahí mismo vecino, y me dice: disculpa Isra, buenas noches, ¿será que puedas darle permiso a Ian y Sara de entrar con mi hijo a tomarse una lechita y una galletita? ¿No? Han de decir, esos cuates se dan su taco, ¿no? Como si fueran guau. Yo le dije: muchas gracias, perdóname. Le digo: es que yo les he pedido que no entren sin permiso, sin pedir. No te preocupes, está súper bien, que no sé qué. Por eso te mando mensaje, gracias por haber. Y ya, ¿no? Digo, a ellos los conozco de muchos años. Pero es a lo que voy, la instrucción que tenían Adán y Eva era por su bien o por su mal. Vamos a ponerles ahí ese árbol para que no les haga para cucarlo. No. Las instrucciones tenían un solo mandamiento, Adán y Eva. Tenían un solo maestro, pero viene y entra otro maestro, viene una información diferente a la que ellos habían recibido, y es cuando entra el engaño. ¿Sí me explico en esto? Es cuando entonces piensa Eva, piensa Adán, ¿será que sí? ¿No?
Y así es como van a venir engañadores a nuestras vidas. Lo único que nos va a guardar del engaño es la obediencia. Pregunta al que está a tu lado, ¿tú eres obediente? Pregúntale, ¿cómo andas con la obediencia? Si sabías, lo he enseñado públicamente y continuamente, en mi casa se hace lo que yo obedezco. Soy obediente. ¿Eres obediente? ¿Somos obedientes a la palabra de Dios? ¿Cuántos decimos amén? ¿Somos obedientes a las instrucciones? Es importante, la obediencia nos guarda, la obediencia nos protege. Si tú eres obediente a lo que Dios te dice y mantienes tu fe centrada en el Señor, aunque vengan los engañadores, no vas a caer en esa trampa. Por eso es importante la obediencia. Yo me imagino si tal vez el diablo, la serpiente, hubiera llegado con Adán y hubiera tentado, hubiera querido engañar a Adán, tal vez más práctico es hombre contra mujer. No, no, no. Solo me refiero a qué tan influenciable eres. ¿Qué tan qué? Influenciable eres. Dice la palabra de Dios que se conviertan ellos a ti y no tú a qué, a ellos. Yo siempre les digo a mis hijos eso, y es que esto parecería como para los niños chiquitos, pero fue lo que sucedió con Adán y con Eva. Fueron influenciables. Todo, absolutamente todo el entorno, todo el ambiente, su maestro, la única voz que habían oído, la creación, todo giraba en torno a Dios y al amor que tenía para bendecir. Y en un momento se pierden. Por eso es tan importante la obediencia. Ten cuidado a quien tú le abres la puerta en tu corazón, en tus pensamientos. ¿Cuál es el fundamento de tu vida? ¿Cuál es el fundamento de tu matrimonio? ¿Bajo qué principios estás criando a tus hijos? Tus finanzas, ¿cuáles son esos conceptos? Tu corazón, tus emociones cuando te bronqueas en la casa, ¿no? No, déjalo, mira, se duerme y se le baja, ¿no? 2, 3 días, mira. Y ese es un concepto, no, eso es un engaño. Son raíces que se van formando. Hay 3 voces que nosotros escuchamos y yo las compartía creo que hace 15 días o no sé cuánto tiempo. Y son 3 voces que tenemos que aprender a discernir. La primera es la voz de Dios y es muy fácil de discernir. Es muy fácil que tú puedas diferenciarla. ¿Por qué? Porque la voz de Dios, cuando tú escuchas la voz de Dios, ¿cuál es la voz de Dios? Es aquella que te anima. ¿Estás de acuerdo? Es aquella voz que te protege, esa voz que te ayuda, que no te condena. Es aquella voz que no destruye, que no te da temor, al contrario, trae paz, trae tranquilidad. Estás bien. Escuchas la palabra, lees y te sientes bien, te da esperanza. Esa es la voz de Dios, activa tu fe. ¿Es sencillo de oírla, sí o no? Claro. La segunda voz es nuestra voz. Y nuestra voz es una voz que todo lo cuestiona, todo lo quiere razonar, todo lo duda, todo quiere pasarlo a través del razonamiento, de la coherencia, de la lógica. Quiere analizarlo absolutamente todo. Y la tercera voz es la voz ¿de quién? Del diablo. Y también la voz del diablo es sencilla de oírla, es fácil. Pero si tú tienes clara la verdad, entonces cuando escuches la voz del diablo, ¿no? Te va a ser sencillo diferenciarla. Pero cuando no es así, cuando no conoces al Señor, cuando no conoces esa verdad, cuando no tienes contacto con la Biblia, entonces cualquier fuente, cualquier información se oye bien. Oye, se oye bien, ¿no? Me decía uno de los pacientes, de los que estaban al lado en el hospital: yo también he ido a un lugar al que tú predicas. ¿Te acuerdas que te conté, no?
Y me gustaba mucho, me sentía muy bien hasta que un domingo nos llamaron y me dijeron, ahora le toca a tu esposa acostarse con los pastores y con los líderes. Le dije, ¿qué? O sea, ¿sí? ¿Te das cuenta? Le digo, ¿y qué hiciste? No, dice, salí corriendo, qué bueno, ¿no? Porque la voz del diablo es así, es aquella, es fácil de discernir, va en contra de la verdad. Es aquella que busca desanimarte, es aquella que habla de destrucción, es aquella que es sutil, que te dice te vas a morir, eso que sientes, ese malestar, es porque te vas a morir. ¿Te acuerdas de tu tía, abuela? ¿No? Eso mismo es lo que tú tienes, y así estás solo, nadie te quiere, ¿no? ¿Para qué vas? ¿Para qué lees en esa iglesia puro hipócrita? ¿No? Viste, pasó el pastor, pasó la pastora, ni te saludó, ¿no? Me dices, Lía, ¿a quién saludas? Le digo, pues de la iglesia. Ay, no te pases, dice, no la vi. Le digo, no, perdona a mi esposa si no trae lentes, sí con lentes, ¿no? Y se la encuentran en la calle, mejor chíflenle, póngansele enfrente, le ponen la mano, pastora, buenas tardes, ¿no? Así le pasa. En esa iglesia no vales, ¿no? Si no estás en una célula, eres un cero a la izquierda. No. Sí, 3 voces importantes. Es como un billete a 500. Traigo aquí un billete. Hace mucho hice esto. A ver, Omar. Pásale, Omar, por favor. Vamos a darle un aplauso, por favor, Omar. Omar, si yo te doy este billete, velo, ¿tú qué me dirías? Si me lo diera, gracias. Seguro, velo bien. Ahora, ¿qué me dices, Omar? Que no es bueno, ¿Es un billete qué? falso. ¿Por qué sabes que es falso, Omar? Por las características que debe tener un billete. Exactamente, gracias, Omar. Es que hace muchos años hice esta dinámica y se lo regalé a una chica, y cuando vio que era, que era falso, se puso triste. Por eso quise cambiarla. ¿Por qué Omar sabe que este billete? Pues no. Digo, hay gente que dice, no, se lo metes entre otros o vas a, ¿no? Y no. Este es un billete falso que me llegó a la ferretería hace mucho tiempo. Y si tú lo agarras rápido, parece, ¿sí o no, Omar? Está bien hecho, ¿no? Estos son de los que cuestan como 300, no es cierto. Que según la calidad dicen es lo que cuestan. Pero Omar sabe que es falso porque conoce ¿qué? Las características del que es ¿qué? Verdad, del que es real. Lo mismo sucede en nuestras vidas con la fuente de información y con Satanás. Si de pronto tú tienes una la verdad como deberías conocerla, porque de pronto tal vez Adán y Eva se acostumbraron, ay, qué aburrido, siempre el mismo Señor, ¿no? Mira uno nuevo y este también habla, porque dice la Biblia que le habló, ¿no? Creo yo que es importante de entender eso. ¿Has oído esa voz? Hoy mismo la escuchaste en la mañana. No vayas, ¿no? Mira con este calor y luego ahí con la lámina parece sauna, ¿no? Aquí llegas, aquí vas. Y eso que tenemos por ahí, esos aires, y aquí llegas temprano, si de pronto aquí Roberto los pone luego hasta bailar y parecen aeróbics y que el karaoke y que nos han llegado tanta información de verdad, porque al final dice la Biblia que todo sale ¿qué? A la luz. Quisiera hacer un paréntesis con esto. Estaba checando mis listas y le mandé mensaje a una persona, una familia que no venía.
y le decía, ¿cómo estás? ¿Por qué no has ido? Te hemos extrañado. Y me dice, pastor, le voy a ser sincero, no he ido porque en la iglesia ya no hay alabanza y adoración. Y le dije, ¿cómo? Sí, porque ya no hay gente acá arriba, y a mí la alabanza y la adoración me conecta y me pega, y es algo que ella me empezó a decir. Y entonces pues me tocó explicarle, y me gustaría hacer este paréntesis para explicarlo, ¿no? Que quede claro, porque de pronto tal vez se ha malentendido y malinterpretado aquí en la iglesia. Leía este ejemplo. Era un niño de 10 años, estaba en su cumpleaños número 10, invitó a todos los amigos de su salón, pero tenía una relación muy estrecha con 8 de ellos. Los invita a su casa, sus papás hacen la fiesta, llegan los niños todos del salón a su casa, comen hot dogs, ¿no? Juegan fútbol, parten el pastel, que le muerda, se mancha, y se la estaba pasando increíble el chavito. ¿Su cumpleaños número qué? 10. Y no acababa ahí, seguían la piñata e iban a tener iban a cerrar como con broche de oro. Su papá los iba a llevar. En ese lugar donde vivía había una escuela donde en la universidad jugaban básquetbol ciertos jugadores que ya eran tanto reconocidos, y era como wow, ¿no? Ya se cobraba una entrada. E iban al final de toda la fiesta, iban a ir al partido, y su papá iba a pagar por la entrada de todos. Y entonces este pequeño de 10 años dijo, wow, vamos allá, ya se acercaba el partido. Y él se había imaginado ahí sentado, dice, con sus amigos, 4 aquí, 4 allá, gritando, celebrando, no, yo le voy a aquel. Pero cuando llegan, dice que llegan a ese lugar, pagan las entradas, entran. Dice, y como pues era en un lugar, en una ciudad pequeña, entran los niños y cada niño agarra y se va para donde quiere, para las gradas con aquel, con otro amigo. Y cuando se da cuenta, este niño se quedó ¿qué? Solo. Dice, y nunca más de ese momento en adelante, que terminó la noche o el partido, no recibí ni un gracias, no recibí ni un feliz cumpleaños, dice, ni gracias por el partido, ni nunca más. Y la adoración, escúchenme, muchas veces puede ser así, porque muchas veces nosotros tratamos de esa manera a Dios. Venimos a una reunión donde el invitado de honor, ¿quién es? Cristo. Y de pronto nos acostumbramos, hacemos ciertas cosas, las hacemos por rutina. Venimos y entregamos cualquier cosa y nos olvidamos de darle a Dios nuestra gratitud. ¿Estamos de acuerdo? Olvidamos de reconocer que todo es ¿por qué? Por Él. Y de pronto se puede tornar todo esto en un show. Y si algo yo he entendido es que no podemos nosotros vivir por shows, por emociones. Por eso es que hemos entendido que la adoración tiene que ser, y nos convertimos muchas veces en insensibles, ¿sí me explico? Y nos hace falta, la verdad, conocer qué es la adoración realmente. Yo le decía eso a este hombre, es que no, déjame te explico, no va por ese lado. La adoración no son los músicos. Decía hace un momento esta canción de 1000 veces, ¿no? Tú no buscas que yo haga algo por ti, tú me buscas ¿a qué? A mí, decía esa canción, ¿no? Y hay un versículo, dice Juan 4, 23, déjenme le bajo acá. Juan 4, 23 y 24 dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y ¿qué? Adorarán al Padre en ¿qué? En espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoran. Dice Dios es espíritu, y los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que ¿qué? Que le adoren. Y la música aquí en la iglesia tiene que ser así. La música en tu vida tiene que ser así. Algo espiritual, ¿algo qué? Espiritual, ¿algo qué? Espiritual, ya no emocional.
porque la música tiene ese atributo, esa capacidad. Tú escuchas una canción que oíste cuando te dejó, cuando te abandonó la novia, y te lleva, ¿sí o no?, a ese momento. Hay canciones que las oyes y dicen, me está dando de la sed peligrosa. ¿Sabes a lo que te dan ganas de qué? De tomar. Vas manejando y ponen canciones de Toretto y de Rápido y Furioso, y de pronto no, te sientes, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Eso es a nivel alma. Y está bien, o sea, no está mal. Pero como cristianos, la música nos debe de conectar con Cristo, con Dios, porque tales adoradores busca el Padre que le adoren. ¿Cómo? En espíritu y en verdad. Y yo no me refiero a que bajamos a todos los que estamos acá, porque es que están mal. ¿Qué habrá hecho Omar? De plano esto, no, de plano, no, de verdad que no. Y si tienes duda, acércate conmigo, por favor. Y no se acercan. No. ¿Sabes por qué decidimos hacerlo? Porque nosotros creemos, y yo vengo de eso, vengo de estar meses o un mes en cama sin predicar arriba en una tarima. Y si yo no hubiera entendido que todo eso es espiritual, yo me hubiera molestado. En un comienzo te lo he predicado, así estuve, ¿no? Y yo hubiera dicho, Señor, me quitaste mi púlpito, es mío. No. Allá es donde el Señor me quería ahora predicando, no en Facebook, que a mí eso del Facebook de pronto me hace toques. Pero, ¿sí me explico? A René, a Omar, a Melqui, a Citla, a Roberto, a los que han estado acá, la adoración no representa, o su adoración no comienza acá. Nuestra adoración estando en ese lugar no es ahí y ver si, no, porque si no se convierte como, yo vengo de allá, viene el fin de semana, ¿no? El jueves, ¿y qué? ¿A dónde toca? ¿Al de allá? No, allá no está tan chido el ambiente, ¿no? No, mira, allá tocan en vivo, ¿no? Mira, ya tienen luces, mira, ya tienen esto, mira. No, porque eso es algo emocional. Conecta con el Señor. No sé si te ha pasado alguna vez, creo que sí, a todos, pones una alabanza, una adoración y te pega y te quebranta en ese, sí, porque estás conectando con el Espíritu de Dios. De eso se trata este tiempo, amén, de que aprendamos todos como iglesia. Vuelvo y repito, yo sé que de verdad le doy muchas gracias a Dios. Crecimos juntos, mis hermanos y yo, Charlie, también crecimos desde en la música. Hay un muy buen equipo, hay mucho talento, pero antes del talento es lo espiritual. Y repito, no se trata de señalar y decir es que aquel sí, aquel no. Es de que nosotros hagamos las cosas en espíritu y ¿qué? Y verdad. ¿Cuántos decimos amén? Llega a la iglesia, adora quien esté acá arriba, amén. Diga lo que es. No, es que a mí no me gusta porque de pronto Roberto baila muy chistoso, o me dice que haga, o me decía un amigo, a mí me gusta más cuando predicas tú, porque la pastora como que es más enojona. Pero no le digas. No se trata de eso. El que esté acá al frente es solamente un instrumento. ¿Estamos de acuerdo en eso? Amén. ¿Sí? No recibas información incorrecta. Mira, porque el internet es un abanico de increíbles y te encuentras expositores y pastores e iglesias que dices, wow. ¿No? De verdad, cosas increíbles. Escucha la voz correcta, sé parte de tu iglesia, de un cuerpo. Veía hoy el equipo de Silvia, yo los felicito de verdad. Pero chicos, necesitamos que ustedes no falten, hacen falta manos. Vean a su alrededor, ¿cuántos estaban parados ahí atrás? Muchos. Un casi 50% de la iglesia son pequeños, necesitamos manos. Necesitamos manos en mediación, ¿no, chicas? ¿Cierto? Necesitamos maestros porque viene gente, hay mucha gente y necesitamos de ti. ¿Estamos de acuerdo en eso? Necesitamos maestros de kids, necesitamos
con mis hermanos hablaba la otra vez, levantar aún con los pequeños, que desde ya yo quiero que mis hijos aprendan también a involucrarse en la alabanza. ¿Estamos de acuerdo? Que no se convierta en un evento, que no se convierta en esa fiesta en la que te invitan, te comen los jochos, le pegas, te llevas tus dulces, ¿no? Y ni las gracias. Dice este hombre, dice, y me acuerdo que a mis 10 años me quedé solo envejeciendo, triste en las gradas. Ni modo, vuelvo. A veces oímos la voz incorrecta. Y eso tiene que ver con ese tiempo. Por eso como iglesia y como pastores hemos decidido en este tiempo tener la adoración y la alabanza así. ¿Te acuerdas? Hace tiempo lo hacía yo. Hoy pusimos a Roberto para hacer las cosas en espíritu y ¿qué? Y en verdad. Amén. Y es que a veces solemos oír, vuelvo al tema, solemos oír la voz incorrecta. No, mira, es que yo te invito porque acá acaban de abrir una nueva iglesia. Me decía un pastor, no, y que me abren la iglesia allá enfrente y pusieron en la lona, aquí no pedimos diezmos. Y se fueron unos. El enemigo es sutil y habla con engaño. Y número 3, ¿cómo me protejo del engaño? ¿Cómo me protejo del engaño? Dile al que está a tu lado, con la verdad. Dice Juan 8, 31 y 32. Dice versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, ¿en qué? En mi palabra serán verdaderamente mis discípulos. Y el versículo 32 dice: y conocerán la verdad, y la verdad los hará ¿qué? ¿Cuál verdad? ¿Cuál verdad? Yo me acuerdo que le decía a un sobrinito chiquito, como un poquito más grande que Samuel, y le decía, dime la verdad. Y me decía, la verdad. ¿De qué verdad está hablando acá? Dice, y conocerán la verdad, y la verdad los hará ¿qué? Libres. ¿Cuál es la verdad? La palabra de Dios es la verdad. ¿Cuánto de lo que escuchas y de lo que ves realmente tiene que ver con la verdad? Y es que esa es la mayor lucha que vas a tener todos los días. ¿Para qué lees? No leas. Mira, pícale al audio, ¿no? Que te llega la célula, 6 minutos, 5 minutos de audio de declaración y ya está. No leas, no estudies la Biblia. ¿Alguien tiene esa lucha? ¿O solo el amigo de un amigo? ¿No? ¿Cierto? ¿Para qué lees? Y la Biblia la abrimos solamente acá o en la célula y nada más. Porque el enemigo sabe, escúchame, sabe que si tú tienes la verdad, no vas a ser ¿qué? Engañado. No vas a caer en ¿qué? En la mentira. No vas a escuchar la voz incorrecta. La Biblia dice que cuando nosotros nos convertimos a Cristo, un velo es ¿qué? Quitado. ¿Se quita qué? Un velo. Pero es nuestro trabajo. Nos toca a nosotros buscar la verdad todos los días. Repito, ¿cuánto de lo que oyes, cuánto de lo que ves realmente está haciendo algo tiene que ver con la verdad? ¿A cuánto les pasa que abren la Biblia y de pronto les cae una pesadez y ¡oh! ¿No? ¿Sabes por qué sucede eso? Porque hay algo incorrecto espiritual en tu vida. Porque hay algo tal vez de lo que tú necesites ser libre, pero Satanás sabe que si pone eso en tu vida, sobre tu cabeza, sobre tu físico, no vas a obtener la verdad. Y nos da tanta pereza, o estás leyendo y nada más estás con la pierna así como, no, 10 minutos, faltan 5, ¿no? Y estás leyendo y estás pensando otras cosas y te dan por ya picarle a la serie o por seguirte porque te tienes que, sí, es una lucha espiritual para nosotros no obtener la verdad. Por eso lo único que nos va a guardar del engaño es la verdad. Dice la palabra de Dios
Lo veíamos hace 8 días acá en la Universidad de la Vida con los nuevos. Hay camino que al hombre le parece bueno, pero su fin es ¿qué? Muerte. Dice Jeremías que engañoso es el corazón, ¿sí dice así? Más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo qué? ¿Quién lo conocerá? Y es que a veces podemos andar así y está como de moda. Más engañoso es nuestro ¿qué? ¿Nuestro qué? Nuestro corazón. Dice la Biblia que es lo más engañoso y eso está de moda el día de hoy. No, guíate por tu corazón, ¿no? Déjate llevar por tus, sí, lo has visto. Y la mujer empoderada, tú puedes, mira corazón, mira esto y mira aquello, ¿no? Pero la palabra es clara y Jesús mismo dijo que en el corazón están los peores pensamientos, que en el corazón están los adulterios, que en el corazón es donde nacen los hurtos, las contiendas, las iras. ¿Sí dice así la Biblia? ¿O me lo estoy inventando? Dice que lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que ¿qué? Sino lo que sale ¿de dónde? Del corazón, porque de la abundancia ¿qué? Del corazón habla la boca. ¿Qué es a lo que quiero llegar? No tienes que dejarte llevar, ni puedes vivir por tu corazón, por tus emociones. No puedes llevar un matrimonio, hombres, por tus emociones, porque hoy tienes ganas y hoy no me voy a dejar, ¿no? Y hoy le voy a ceder y le voy a perdonar todo. O sea, está bien las ganitas, pero si tú no tienes la verdad, vas a caer rápido en el engaño y el primer roce que tienes, pum, se acabó todo lo que hiciste en meses. ¿A alguien le ha pasado? ¿O solo a mi amigo? Al amigo del amigo, ¿no? No te puedes dejar guiar así, porque de pronto los matrimonios, los jóvenes es así. Ay, es que yo conozco un chavo, una chava que me hace sentir algo acá adentro en el estómago como mariposas, que es wow. Y después de que te casas te das cuenta que eso que sentías acá adentro, después ya de casado con tanto problema, no eran mariposas, era diarrea. Y tu corazonada, y se la ven bien difícil. Yo creí que era un hombre así, yo creí que esa mujer era así. Dice la Biblia, no hay nada más engañoso que nuestro ¿qué? Que nuestro corazón. Si tú estás por tomar una decisión, la gente nos dice, mira pastor, tengo un plan, ¿cómo ves? Y esto, vea la palabra de Dios. ¿Qué te ha dicho el Señor? ¿Qué palabra tienes? Y no una palabra, Filipenses, todo lo puedo en Cristo. No. Una palabra donde Dios te habla, estás por tomar una decisión importante. Ten cuidado que no sea tu corazón, porque el corazón es más engañoso. Dice que todas las ¿qué? Cosas, todas. Y el pecado y los problemas no tienen ni entienden geografía. Estés aquí o estés en China. ¿Estás de acuerdo? Por eso es importante que tú vayas a la palabra de Dios. ¿Qué te ha dicho el Señor? Pastores, que no sabes, me llegó un trabajo increíble, yo no lo pedí, me lo mandó el Señor. Me dicen frecuentemente, sí es un sueldo y el corazón a todo lo que da. Un sueldo nunca lo así, es acá y los horarios. El único problema es que ya no voy a ir a la iglesia ni a la célula. No, pues entonces no viene de Dios. Y me dicen, pastor, mira, de verdad con el corazón te digo, voy a tomarlo y yo voy a seguir ¿qué? Orando y ¿qué? Y leyendo. ¿Sabes de 10 personas que me han dicho eso? ¿Sabes cuántos han seguido leyendo y orando? 0. Ni uno. Nadie. Porque fue algo del corazón. Por eso es importante que nosotros vayamos a la palabra de Dios. Es el lugar fiable, es el lugar a donde nosotros nos podemos refugiar. Juan 8 dice, conozcan la verdad y la verdad te hará ¿qué? ¿Te hará qué? Libre. Conoce la verdad.
conoce la verdad, acude a la palabra de Dios. La Biblia tiene más de 65,000 referencias que se entrecruzan. La palabra de Dios, el libro, es la voz de Dios. Ese libro es la voz de Dios, escrita por más de 40 autores diferentes que vivieron en épocas diferentes, que muchos ni siquiera se conocieron, y todos hablan con un solo objetivo. ¿Sí sabías eso? De Cristo. Esa es la palabra de Dios. Ve a ese lugar, ve ahí y sé libre de ese engaño, de esa mentira. Yo te pregunto, ¿la droga es buena o es mala? ¿Es qué? Y entonces, ¿por qué la gente la consume? Porque viven bajo un engaño. ¿El alcohol es bueno o es malo? ¿Es qué? Depende, pastor. No, pues mira, ahorita con ¿no? No. ¿El alcohol es bueno o es malo? Es malo. Porque la gente toma alcohol, porque viven bajo un engaño, viven bajo una mentira. ¿El cigarro es bueno o es malo? ¿Es qué? ¿Por qué la gente fuma? Porque aceptan mentiras. Es que eso que tú, mira, es uno. Hay otros que están, ¿qué? Peor. No pasa nada. Te aliviana. Mira, es mejor que te lo eches a que te pongas como fiera y andes diciendo cosas, y ahí sí pecas. No. Del borrachito dice, no, es que Dios cuida al borracho. No, ¿dónde dice? Eso es una herejía. La Biblia dice que ni los borrachos ni los entrarán ¿a dónde? Al reino de los cielos. Es importante que vayas a la palabra. Vivimos en una era donde le llaman a lo malo bueno y a lo bueno le llaman ¿qué? Malo. Donde el día de hoy la familia, mamá, papá e hijos está ¿qué? Mal. Donde mamá e hijos está ¿qué? Bien. Es inclusivo la homosexualidad. Donde mamá, papá y perros está ¿qué? Bien. Donde se ha aceptado, ¿no? Ese pensamiento que dice, ya no traigas a este mundo a sufrir más seres humanos. Mejor adopta ¿qué? Un perro, un gato. Yo tengo perros y está bien que los tengas de verdad, pero llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo. Recuerdo que visitamos hace tiempo unos amigos de muchos años atrás que venían a la iglesia y nos dio gusto verlos y todo. ¿Y cómo está Ian? Bien, mira, y le enseñamos la foto. Mira, aquí sale y ella es Sara y él está, ay, ¿a poco ya son 3? Ya son 3, siempre me dicen, ya son 3, ¿no? Sí, ¿y ustedes cómo están? Mira, pues nosotros, o sea, hijos no, pero mira mi perro, ¿no? Y nos enseña, mira, y está así, y de pronto, o sea, les ponen nombres de personas, les ponen ropa, les ponen casa, les ponen cuna, duermen ahí, y el problema es que los humanicen. Estamos, sí, me explico en esto. Algo de lo que más Dios reprobó y se asqueó, porque no puedes llamar uno a hijos, es que son mis hijos, son los perrijos. ¿Ya has oído eso? Algo que más de las cosas que más reprobó el Señor en la palabra de Dios fue esto, porque tú no puedes llamar hijo a una persona, a un ser, a un animal que no salió del vientre de un hombre, de una mujer, porque Él reprobaba esas relaciones del hombre y los animales. Si tienes animales, cuídalos, ¿sí? Yo tengo 2 perras, pero ni son mis hijas, ni mis hijos son sus papás. Son sus mascotas y las queremos y etcétera, etcétera. No los humanicemos. Sí me estoy explicando, pero de pronto el mundo busca moldear nuestros pensamientos así. Me acuerdo que cuando llegamos a la casa que vivimos, nos la enseñaron y todo, hasta atrás hay un patiecito. Estaba vacía la casa de paso y de pronto yo veo algo. ¿Qué hay allá? No, me espanté. Ay, entra la señora, es que aquí tengo un perrito, y lo levanta, y un chihuahua para mi gusto, ¿no?
es que este lo recogí en no sé dónde, ¿no? Por favor, déjenme que se quede aquí. Y nosotros, yo así de, ¿no? Le estoy consiguiendo casa. Es que mira, ¿a poco no son niños? Y Esli y yo nos volteamos a ver así nosotros. No, ¿no? Y es absurdo porque esta mujer con mucho dinero tiene casas, tiene a su hijo y su hijo lo cuida una niñera, todo el día anda con la niñera. ¿Es absurdo o no es absurdo? Por eso cuidemos nuestros pensamientos, vea la palabra, vea la verdad, vea ese lugar fiable donde puedes descansar. Hay engaño en tu vida, en mi vida. Llenémonos de la verdad. Vamos a orar. Me gustaría que te pongas de pie, por favor. Yo quisiera preguntarte, ¿cuál es el fundamento en tu vida? Día a día, en tu diario vivir, ¿cuál es el fundamento para tu matrimonio? ¿Vives de buenas intenciones? ¿Qué es lo que sostiene? ¿Qué es en lo que estás parado? ¿En qué estás creyendo? Yo no tengo duda alguna. La palabra de Dios dice que todos, hombres y mujeres, va a llegar un momento en el que nos vamos a presentar delante de Dios y vamos a rendir ¿qué? ¿Vamos a rendir qué? Cuentas. Y la primer pregunta que tú vas a escuchar de parte de Dios Padre es: yo te di una medida de fe, ¿en qué creíste? A todos se nos ha dado, escúchame, una medida de fe dada por Dios, pero muchos la están malgastando. Muchos se están llenando de cosas incorrectas. Su fuente de información es incorrecta. ¿En qué estás creyendo? Todos, creas en la Biblia o no creas en la palabra de Dios. Tú tienes ese atributo, esa característica de creer en algo. Utilicémoslo para ir a la verdad. ¿Quién te enseña? ¿Quién te enseña el día de hoy a ser esposa, a ser esposo? ¿Quién te enseña a ser ese papá, esa mamá? ¿Quién te enseña a educar a tus hijos? Para eso está la palabra de Dios. Yo recuerdo que cuando fui a mi encuentro, de verdad, este tiempo de universidad de la vida y de este encuentro que vamos a tener es una gran oportunidad, y los que ya fuimos no me dejan mentir, porque cuando yo salí de ese encuentro, dice la Biblia que un velo es ¿qué? Dijimos, es quitado. Y yo dije, no te pases, yo no sabía que esto era así. No inventes, yo hacía esto y yo pensaba que aquello. Porque tener un encuentro con Jesús es eso, que se ha quitado un velo de nosotros. Es una gran oportunidad, decía Roberto también hace un momento, el que nosotros participemos de estos tiempos de universidad de la vida. Es una oportunidad la que tenemos el día de hoy de poderle decir a Jesús: Jesús, hoy quiero que tú seas la fuente correcta de mi vida. He abierto mis oídos, he abierto mis ojos a palabras, a personas incorrectas. Tú me has puesto en un lugar, tú me diste una familia, Señor, y estoy viendo hacia otro lugar. Es importante que hoy le diga: Señor, ven y toma mi vida y mi corazón. Cierra tus ojos, por favor. Y hoy le vas a decir al Señor Jesús con tus propias palabras. Cierra tus ojos y hoy no pienses en qué vas a comer, en qué va a terminar. No pienses otra cosa, piensa este momento solamente. ¿Qué es lo que te enseña? ¿Cuál es esa fuente a la que tú estás acudiendo? ¿Cuál es la información que recibes? ¿Cuál es la voz que normalmente o más escuchas en el transcurso del día? Y le vas a decir al Señor esta tarde: Señor Jesús, hoy te abro las puertas de mi corazón. No importa el tiempo que tengas en la iglesia o de conocer a Jesús,
Dile: Jesús, hoy te abro la puerta de mi corazón. Hoy te pido, sé tú el Señor, sé tú el que tomes mi vida. Quiero volver a acudir a la verdad, Señor. Quiero que tú seas esa fuente de verdad en mi vida. Quiero volver a tu palabra. Dile hoy, esta mañana, con tus propias palabras. No me escuches solamente orar. Dile: Señor, hoy tengo una necesidad de ti. Si hoy tú identificas que tu corazón, que tus pensamientos, que algo en tu vida está siendo como cautivo, hay algo de lo cual no puedes ser libre, dile: Señor, hoy necesito tu verdad. Hoy necesito conocer tu verdad. Señor, hoy quiero volver a escuchar tu voz, porque las bendiciones se cerraron. El paraíso fue cerrado para Adán y para Eva, Dios, por esta situación. Dile: Señor Jesús, esta tarde yo te pido, perdóname, porque hoy entiendo que ese engaño y esa mentira que he vivido, ese enojo, esa ira constante que vivo todos los días en mi casa, con mi esposa, con mis hijos, con mis padres, es la voz incorrecta, y es porque yo no conozco la verdad, porque, Señor, no acudo, no escucho tu palabra, no voy, no leo. Dile: Señor Jesús, esta tarde quiero abrirte mi corazón, quiero abrirte, Dios, mis pensamientos a ti. Perdónanos, Señor Jesús. Y vas a poner tu mano en tu corazón y le vas a decir: Señor Jesús, toma el control de mi corazón, porque más engañoso que todas las cosas es mi corazón. Por eso esta tarde te entrego el control de mi corazón, de mis pensamientos. Gobierna tú mi vida, guía tú mi vida, instrúyeme, Señor, que seas tú. Ayúdame a entender la Biblia, dame revelación, ya no más letra, ya no más información, necesito revelación. Gobierna mi corazón, toma el control de mi vida, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Puedes tomar tu lugar, por favor. Me gustaría si me pueden apoyar repartiendo un sobre. ¿Cuántos tienen pequeños aquí? Que levanten su mano. ¿Cuántos tienen pequeños? ¿Cuántos tienen hijos? Dentro de 8 días, no sé si esté la imagen en pantallas, ¿sí? Dentro de 8 días vamos a tener nuestro festejo del Día del Niño. ¿Ya está saliendo por ahí? Ok. Ven y festeja el Día del Niño. Este 4 de mayo a las 11 de la mañana vamos a tener diferentes actividades acá con los pequeños, para que no faltes. Amén. Te voy a pedir que puedas tomar un sobre y que puedas poner ahí tu nombre. Mira, yo he entendido algo con las finanzas. Yo he entendido algo con el diezmo. Y si Dios, yo alguna vez leí esto, y si Dios dejó el árbol de la ciencia del bien y del mal y el árbol de la vida en el huerto donde estaba Adán y Eva, es para que ellos tuvieran conocimiento y conciencia de que siempre va a haber algo físico que le pertenece a quién. Podemos hacer así la mano: a Dios. Y ese árbol, más allá, gracias, más allá de ser una tentación a propósito, más de tentar, más allá, no sé, era un recordatorio de esto, de entender que hay algo que le pertenece a Dios y que todo proviene de parte de Dios. Mi oración el día o estos días o este tiempo ha sido que en cuanto al diezmo y a las ofrendas, el Señor te pueda dar revelación. ¿Te pueda dar qué? Revelación. Porque de pronto, escúchame, cuando escuchamos fuentes incorrectas, cuando escuchamos voces incorrectas, de pronto, ¿y en qué se gasta? ¿Y qué hacen con esto? ¿Y por qué el 10?
porque y de pronto vienen tantas cosas, porque de pronto tal vez lo has leído y hay gente que tiene años y no tiene esa capacidad de poder con libertad decir: Señor, aquí está mi diezmo, es mi casa, ¿no? Porque no ha sido revelado, es solamente información, es solo letra y la letra mata. Por eso nuestra oración es esta. Y hoy te animo, y mi invitación es esta: a que hoy puedas decirle en fe: Señor, hoy quiero obedecer. La obediencia me libra del engaño. Quiero obedecer y devuelvo este 10%. Te voy a pedir que pongas ahí tu nombre y tu petición, por favor. No se vale poner billetes falsos. Ya lo eché en otro lado. Vamos a orar. Toma tu sobre, por favor. Cierra tus ojos y dile: Señor, hoy te doy gracias por esto que tú me revelas, Señor. Porque la obediencia me protege, porque tu palabra es verdad. Dile: Señor, yo sé que tu palabra es verdad. Yo sé que la verdad, Señor, me guarda, me protege, me bendice, Señor. Y por eso hoy, de manera obediente, Señor, quiero devolver este diezmo. Dile al Señor: quiero ofrendarte a ti porque sé lo que representa para mi vida, Señor. Padre, yo te pido, danos la revelación, danos como iglesia la revelación en nuestras vidas del diezmo y de la ofrenda. Bendice nuestras vidas y toma nuestra necesidad. Espíritu Santo, gracias en el nombre de Jesús. Amén. Puedes, por favor, depositar tu sobre. Quiero pedirles una disculpa. Hoy se me pegaron los cables y me tardé un poquito más. Van a pasar por ahí para que puedas depositar tu sobre. Recuerda, dentro de 8 días tenemos nuestro festival de Día del Niño, para que traigas a tus pequeños, para que puedan estar acá y puedan tener este tiempo. Al final, quien guste quedarse a compartir con sus hijos puede quedarse. Y la instrucción es: vamos a compartir, gracias. Vamos a compartir un guisado dentro de 8 días al final, para que traigas un guisadito para compartir con todos los demás. ¿Sale? ¿Alguien falta de entregar su sobre? Que levante su mano para que puedan pasar por ahí. Vamos a darle gracias a Dios por este tiempo y por esta reunión. Padre, te agradecemos este domingo, Señor Jesús. Gracias por la palabra que tú nos das. Gracias, Señor, por la vida que nos das. Dile al Señor con tus ojos cerrados: dile, Señor, que esta semana pueda ser lleno de tu verdad. Señor, yo bendigo a tu iglesia, yo bendigo a tu casa, Señor, y te pido: guárdanos con tu sangre poderosa, guíanos en tu verdad. Tú dijiste: yo soy el camino, la verdad y la vida. Señor, que esta semana te podamos conocer más. Espíritu de Dios, te doy gracias por este tiempo. Guárdanos, llévanos con bien a nuestros hogares. Que esta semana sea una semana de milagros, que esta semana sea una semana de bendición, Señor. En el nombre de Jesús, guarda a cada uno de los pequeños que vuelven a sus clases, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, Espíritu Santo. Amén. ¿Por qué no le das un aplauso al Señor? Y bueno, quedamos despedidos. Dios los bendiga. Nos vemos entre semana en células y dentro de 8 días para el festival. Dios los bendiga.